la desaparición de Cecilia hizo una búsqueda en internet que da un montón de indicios, de pruebas. Hay una búsqueda en el navegador que habla de temas muy escabrosos, muy tremendos, que se están conociendo en este momento y que darían otra prueba que vamos a sumar. Estamos hablando del asesinato en sí. Él estuvo buscando cómo matar una persona, estuvo buscando información relativa al revólver, a un silenciador y también a sus propios remordimientos. César Sena estuvo buscando en internet qué pasa con el alma de Cecilia, qué pasa con el alma de alguien que es asesinado, qué es lo que vive alguien cuando lo matan, en fin. Un montón de información caliente, Gustavo. Si te parece, empezamos por lo que le va a servir más a la causa, que tiene que ver con el asesinato en sí, ¿no? Y con la premeditación, María Laura, buen día, con la preparación de lo que fue un femicidio, porque esto que vamos a ver ahora, estas búsquedas que hizo César Sena, son de antes del femicidio. ¿Por qué antes? Porque se estima, a partir de la reconstrucción que hicieron los fiscales y las pruebas, son 198 pruebas que se incorporaron al expediente. El 1 de junio, César Sena ya estaba preparando cómo iba a ser el femicidio de su pareja. Ya hacía búsquedas en internet. Mirá, 1 de junio a las 18:43. ¿Cómo luxar un brazo? Travesuras del felino y el bolillo. 4 de junio. Ahí después, esto ya fue después, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, la primera ya estaba buscando cómo preparar el escenario para causarle un daño a su pareja. Esto que tiene que ver con las búsquedas también hacen en internet, también hacen a la preparación del femicidio y a cómo después una persona intenta deshacerse del cuerpo y, como bien marcabas vos, lavar sus remordimientos. Dejemos esa placa, por favor, en pantalla, porque cómo luxar un brazo lo averiguó, como ustedes ven, antes de que se asesinara Cecilia. Vamos en breve a contarles cómo fue el asesinato y cómo fue en tiempo y espacio. Hay un horario que ya está demarcado por el fiscal, pero esa frase, esa placa, esta primera placa, da la pauta de cómo, cómo maniobrar la muerte. Todos sabemos que él tiene un arte marcial, practica un arte marcial, que conoce estos movimientos, pero fíjense lo que dice la placa: cómo luxar un brazo. Esto es lo que él estaba averiguando más allá de las artes marciales del jiu-jitsu, ¿verdad? Exactamente. Que maneja. Y antes, a ver, el 1 de junio, recuerden todos, es el último día que un familiar de Cecilia la ve con vida. A las 11 de la noche, esta búsqueda fue a las 18:43, a las 11 de la noche, ese 1 de junio, César Sena pasó por la casa de Mercedes Flores, que es la tía abuela del corazón de Cecilia, y ahí la pasa a buscar y Mercedes la ve por última vez con vida a Cecilia. Cecilia sube a la camioneta y se van. Pasan la noche del 1 al 2 de junio en un hotel. Y de ahí a las 9:15 de la mañana, 9:10 del 2 de junio, se van a la casa de los padres. Entonces, ese mismo día que él estaba con Cecilia durmiendo en un hotel, en este homicidio premeditado, ya tenía la intención de matarla, averiguaba cómo hacerlo, navegando por internet, Gustavo. Exactamente. Y además otro detalle, que esto también lo tienen en cuenta los fiscales: la premeditación. Porque la lleva engañada a Cecilia a la casa de los padres. Había armado un viaje. Fíjense que en las búsquedas de internet de César Sena no hay nada de Tierra del Fuego, no hay nada de búsqueda de pasajes, nada de eso. O sea, era todo un engaño ese viaje a Tierra del Fuego, a Ushuaia. Sí hay en el buscador o en las búsquedas realizadas por Cecilia, pero no por César Sena. Entonces era todo un engaño para llevarla a la casa. Ahora, fíjense que ahí en la placa dice 4 de junio, o sea, después de que mató a Cecilia, él sigue averiguando cómo matar, Gustavo. Exactamente. ¿Puede un revólver usar silenciador?
Habrá que ver si tiene esto directa relación con Cecilia, porque Cecilia para el 4 de junio ya la habían matado. Según los fiscales, a Cecilia la matan el 2 de junio entre las 12:16 y las 13:01. ¿Por qué? ¿Por qué establecen ese horario? Porque hay movimientos en la casa registrados por las cámaras de seguridad y nadie ve esa mañana del 2 de junio, de todas las personas que se cruzaron con César Sena, nadie lo vio con los rasguños en el cuello. Rasguños que son típicos de quien intenta, típicos de quien intentó defenderse de una agresión. Ahí están, nosotros los hemos visto desde el primer día y son sospechosos, y esto viene después, aparece César Sena con estos rasguños y también con la mano lastimada, también se puede ver después, y esto es una prueba irrefutable que tiene la Fiscalía, por supuesto, pero queremos contarles esta novedad de lo que él estuvo buscando antes y después, siempre durante esas horas de la desaparición de Cecilia. Y miren ahora qué otras cuestiones le interesaban a él apenas muerta Cecilia, según la Fiscalía. Tenemos otra placa que muestra otras de las búsquedas en internet ahí están, mirá. ¿Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta? El 5 de junio, muertes violentas. ¿Qué pasa con el alma? Esto estaba buscando en el buscador incesantemente César Sena. Apenas 3 días después, ¿verdad? Exactamente, y cuando la madre de Cecilia, Gloria Romero, la estaba buscando. Y cuando él, ¿saben qué hacía? A los mensajes que le mandaba a Gloria, él respondía con el teléfono de Cecilia. Como Cecilia. Y esto está probado también porque lo vio Gustavo Obregón. Gustavo Obregón, que es el hombre clave en esta trama siniestra de mentiras, de femicidios y también de cómo de forma escabrosa se descartan de un cuerpo. Gustavo Obregón lo ve a César Sena con 2 teléfonos celulares, manipulándolos, mandando mensajes y de fondo la pira de leña y el cuerpo de Cecilia ardiendo en ese fuego. Gustavo Obregón se quebró y contó muchas cosas que hoy son prueba, ¿verdad? Esto Totalmente. Es importante contarlo. Él es el que abrió la investigación, el que llevó a los responsables de la pesquisa, María Laura, al lugar donde encuentran, por ejemplo, los huesos. Esos huesos que eran parte de la ceniza que quedó después de haberse quemado esa pira de quebracho y el cuerpo donde... Porque Obregón lleva la nafta para que prenden ese fuego. Sí, claro. Ahora, me pregunto si esto, después de que la mataron, después de que quemaron el cuerpo, después de todo esto y que tiraron los restos al río, él está buscando casi simultáneamente, él tiene remordimientos. ¿Esto sirve como prueba que él estuviera buscando qué pasa en una muerte violenta? ¿Sí? Sí, tal cual. ¿Sí? A ver, acá yo la verdad es la primera vez que veo un poco de arrepentimiento en César Sena. Porque ese arrepentimiento no lo muestra en el momento en el cual quemando el cuerpo de Cecilia. Porque esto lo relató Gustavo Obregón en su confesión. Dijo, mientras se quemaba, o se prendía ese fuego con el bulto que habían dejado incendiando, César Sena le decía, Gusti, está para ir a jugar un pool, ¿no? Está para que vayamos a ir a jugar al pool. Entonces, es... La actitud fría y siniestra que mostró César Sena en el momento en el que estaba quemando el cuerpo de su pareja contrasta mucho con esta señal de arrepentimiento. Ahora, más que arrepentimiento, parece un cierto remordimiento, que no es lo mismo. No es que él se arrepiente de haber matado, sino que le queda una angustia, un poco de culpa. Todo esto hasta ahora no se conocía, se conoce hoy, ¿no? ¿Cuál es la implicancia que tiene? ¿Por qué no se conoce? Por supuesto que no es lo mismo, tiene la misma validez, el mismo peso que otras pruebas, pero también es prueba, ¿no? Es prueba, que él tratara de averiguar cómo
matarla y que después se quedara con la duda si debió haberlo hecho con un revólver. Eso lo mostramos recién y que después quedaran los remordimientos. Esto es una prueba fuerte. Se lo vamos a intentar preguntar a los abogados también, ¿no? Si esto se está usando. Sí, esto se usó. Esto forma parte del expediente. Este motor de búsqueda fue incorporado y está en las 175 páginas que constituyen el auto de prisión preventiva que le pidieron los fiscales, el dictamen con el cual los fiscales piden que se convierta en prisión preventiva las detenciones de los 7 acusados. Ahí definen los roles, definen cómo la mataron, definen quiénes estuvieron en la casa de Fray Justo Santa María de Oro 1460 en el momento que mataron a Cecilia Strisowski, y defienden ellos por qué sostienen que la matan los 3 en ese horario y no en otro. Ahí está, en la cronología, fíjense, el horario exacto que dijo recién Gustavo, si podemos mostrar, creo que tenemos las placas que él preparó sobre cómo fue el asesinato. Pero antes hay más de lo que buscó César Sena en el buscador, ¿verdad? Queda esto, fíjense, que tiene que ver justo con el remordimiento, ¿no? Mente de un asesino. Se está preguntando sobre sí mismo. César Sena se lo estaba preguntando el mismo 5 de junio. Almas de personas asesinadas, esto de cierta culpa y el remordimiento presente. Mientras todo esto pasaba, pasaban muchas cosas. Él hacía una vida, Gustavo, normal después del asesinato. Él iba y cumplía con todo lo que tenía que cumplir el clan Sena con las actividades sociales, digamos, ¿no? Sí, él siguió adelante cumpliendo, iba a prestaciones de actos, a inauguración de obras, pero yo me quedo con esta frase cuando le dice a Gustavo Obregón, le dice: Gusti, hace mucho que no vamos a jugar al pool, es un buen momento. Y atrás estaba el fuego, esa montaña de leña ardiendo y el cuerpo de Cecilia, y Gustavo Obregón diciendo: mientras se quemaba el cuerpo había un olor feo. Perdonen que lo diga, pero es textual, está en una de las 2 declaraciones indagatorias que hizo justamente Gustavo Obregón, y que permitieron ubicar primero el lugar donde dejaron los restos. El resto de Cecilia, después de quemarse... Vos decís que porque lo contaste 2 veces recién, ¿no? Lo remarcás, lo que hizo, lo que le sorprendió a Gustavo Obregón. ¿Vos crees que este tipo de actitudes de César Sena es lo que lo quebraron? Que él estuviera quemando el cuerpo de su mujer y mientras tanto hablando de jugar al pool. Sí, yo no tengo dudas de que a él lo quebró el hecho de que veía a Gustavo Obregón, a César Sena hacer una vida común, a Emerenciano y Sena y a Marcela Acuña seguir con la vida adelante como si nada hubiera pasado. Gustavo Obregón escuchó en los días anteriores a su detención y posteriores al femicidio de Cecilia, que todo decía que era inocente, que César no había hecho nada, que eran toda gente buena, y él sabía. Yo creo que a él lo lleva a declarar la indignación de haber visto a César Sena en ese momento, sin ningún tipo de arrepentimiento, ver cómo la mujer que él amaba, porque Gustavo Obregón, que varias veces lo llevó a Cecilia y a César Sena, hablaba de una relación afectuosa, de que nunca él había visto golpes, pero ver cómo de repente estaba prendiendo fuego el cuerpo de su pareja y le decía o lo invitaba a ir a jugar al pool. Y además, otro detalle, cuando el 2 de junio, minutos después de las 17, lo convoca Marcela Acuña a Obregón a la casa, encuentra la camioneta de César Sena estacionada de culata en la vivienda y lo hace cargar el cuerpo de Cecilia. Lo acomodan en la parte de atrás de la camioneta, en la caja, y después Obregón tiene que ir a buscar bolsas de basura, ponerlas encima del cuerpo para ocultar el cuerpo, que ya estaba cubierto con una frazada. Se va César Sena de la casa. No te puedo seguir, es muy fuerte lo que estás contando. O sea, pero es lo que está en la causa. ¿La envolvieron en una frazada? El cuerpo estaba envuelto en una frazada, sí. Él lo encuentra envuelto en una frazada. Sí. Lo cargan en la camioneta
Y para cubrir ese cuerpo que ya tenía una cobertura de una frazada, ponen 2 bolsas de basura. ponen varias bolsas de basura, varias bolsas para de que nadie se basura. dé cuenta qué llevaban. Se van de la casa, Sí. César Sena en la Toyota, que es la misma que usó para pasar a buscar a Cecilia. La noche que dejó anterior. a Cecilia en esa casa del terror. Exactamente. Y él se va en una Citroën. Pero en esa Citroën no se va solo. Lleva un bidón de 20 litros para cargar nafta. Toman caminos separados. ¿Por qué? Porque César Sena le dice, yo me voy por este lado, tomo esta ruta para evitar a las cámaras. Vos andá, comprá la nafta y nos juntamos en la chanchería, que está en Campo Rossi. En un determinado momento del camino, ambos vehículos se juntan, entran en la chanchería, van hasta el final del terreno y a 150 metros había una imagen de una virgen, bajan el cuerpo y ahí ya encuentran leña apilada y lo ponen el bulto, él decía, Gustavo Obregón hablaba del bulto, lo pone encima de esa pila de leña que era quebracho. Y César le dice a Gustavo Obregón que baje el bidón de nafta que él había comprado, rocía con nafta el cuerpo y ahí lo prenden fuego. Y ahí es donde se da el diálogo que contaste. Mientras estaban prendiendo fuego el cuerpo de Cecilia, César habla de jugar al pool. Lo invita a ir a jugar al pool. Y también se produce, y es donde ve, esto le llama la atención porque donde está el resplandor del fuego, a César Sena con los 2 teléfonos celulares mandando mensajes y mirando los 2. Uno de los teléfonos celulares era el de Cecilia y el otro el de propio César Sena. Después fue tirado al río, ¿verdad? Así termina, digamos, la cronología para darle un final a la cronología, o hay algo que no hay que olvidar. Hay 2 secuencias. Sí. Ahí, después de eso, se van, vuelven a la casa. ¿Dónde queda todo eso? Todo eso queda en la chanchería de Merenciano Sena. O sea, así como quedó el cuerpo en la casa un rato hasta que lo pasaron a buscar envuelto en una frazada, quedan ahí los restos quemados. Quemándose. Quemándose y se van. Y ellos se van. Después, al día siguiente, regresan, ya se había apagado el fuego, estaba Gustavo Melgarejo, le piden una pala ancha, van hasta el lugar donde el día anterior habían encendido ese fuego y recogen las cenizas. Antes de ir ahí, habían pasado por un hipermercado que está en el Parque 2 de Febrero, compraron bolsas de consorcio, van al campo, toman la pala ancha que le da Melgarejo, uno de los detenidos, y esto es doloroso lo que voy a decir, pero en un cuarto cada uno de 2 bolsas de consorcio cargan lo que quedó Cecilia. Y esas bolsas las cargan en la camioneta que manejaba Obregón y van hasta el río Tragadero, donde abandonan. ¿Y sabes por qué? A ver, ¿qué fue clave en esto? Primero que el cuerpo de Cecilia, después de que lo quemaron, cabía en 2 bolsas de consorcio. Llenás hasta un cuarto de su capacidad. Y después el tema del dije, porque el asesino no se dio cuenta de que Cecilia había algo que sacaba y le prendieron fuego con eso. ¿Los dijes? La cadena resistió el fuego. Entonces, a partir de que en el mismo lugar donde encontraron esos huesos quemados estaba también ese dije, se puede determinar con la rigurosidad necesaria que ese cuerpo, esos restos, son de Cecilia. Gustavo, tu presencia es imprescindible siempre. Sé que te tenés que ir, pero de verdad nos parece que estos detalles hay que contarlos, había que contarlos. Muchos no son tan conocidos y muestran una prueba cabal de lo que pasó, ¿no? No hay más que discutir. En todo caso se hablará y vamos a hablar quizás en el programa en un rato. Sé que te tenés que ir, pero es importante contarles que se suman además cómplices en la causa, ¿eh? En un rato se los conto. Gracias, Gustavo. Tenemos información.